Todo lo que había imaginado en un mundo que cambió, todos mis sueños despertaron. El buscar la buena vida, me di cuenta una mentira. El secreto de lo simple, entendí lo que tenía. Todo lo que había aprendido, ese tren que solo pasa una vez por el camino. Cada día que comienza es un nuevo desafío, elegir el sentimiento y romper con lo prohibido. Bienvenidas, bienvenidos a este primer programa de Vibra TV. En este espacio la idea es compartir recursos para poder abrir la cabeza, pensar distinto, animarnos a hacernos preguntas. En este primer programa vamos a tener como invitado a Juan Pablo Francolini. También vamos a compartir algunas recetas saludables y siempre va a estar presente la música. Todo esto con un toque de humor y siempre jugando, porque de eso se trata. La vida es un juego. Te invito a compartir Vibra TV. Juan Pablo Francolini es un filósofo que domina diferentes ciencias, con una fascinante obsesión por encontrar la esencia de la cultura madre. Esta es el común denominador de todas las culturas que habitaron la Tierra en diferentes momentos de la historia. Desde la geometría sagrada, los símbolos y rituales, investiga cuáles son los comunes denominadores que nos definen como especie. Desde su pasión e inspirado en el conocimiento integral e integrado de los pueblos antiguos, llega a conclusiones que están ayudando a reinterpretar la historia y a revisar constructivamente una ciencia eurocéntrica y así reconstruir otra historia de la humanidad con muchos centros y todos conectados entre sí. Juan Pablo Francolini, no te puedo explicar la emoción de poder hacer esta entrevista, nota, documental, no sé cómo llamarle, porque es tanta la información que tenés para compartir que es muy emocionante poder llevarla a cabo. Bienvenido. Gracias, bueno, muchísimas gracias por esta invitación. Mira, yo te cuento, a mí me gusta mucho hablar, pero lo que yo voy a hacer ahora es como hacer una mini introducción compartida y después te dejo a vos que te explayes y llegues hasta donde vos quieras. A mí hay algunas cosas que me pasaron cuando te escuché la primera vez, la verdad que no sabía muy bien qué es lo que iba a escuchar. Okay. Y me surgieron algunas cosas, aparte de toda la información que vas a compartir, como en qué momento de tu vida te surgió esta inquietud de querer saber más, de empezar a observar y a vincular cuestiones, que yo sé que nos vas a compartir mucho de eso. Bien. Y esto de poder volver los ojos hacia América cuando siempre nos enseñaron que lo que venía desde afuera era lo bueno, lo novedoso, lo revolucionario en el aspecto, en el tema de ideas, claro. Lo lindo y que estaba como entre el Tigris y el Éufrates, que había surgido claro. Desde ahí. Totalmente. Y nosotros era como que no sabíamos mucho de dónde salíamos y qué pasó con eso y cómo volver ahora la mirada hacia acá. Contanos lo que sientas, pero yo quiero saber de dónde surgió primero todo esto. Claro. Bueno, son varios temas los que tratemos. Tenemos para este programa va a durar 3 o 4 horas, no hay ningún apuro, después vemos cómo hacemos. Bien, con respecto al impulso, es una pulsión natural, espontánea. Creo que es como, de alguna manera, mantenerse niño o niña para siempre. Esa curiosidad de querer aprender, que quizás venía desde ese impulso interno, qué sé yo, quería ser ingeniero electrónico, seguí algunos años una carrera técnica y después, bueno, sucedieron algunas cosas que tienen que ver con algunos golpes de la vida, ¿no? A veces cuando uno toca a fondo llega un momento de filosofía. Tan necesario estar mal para empezar a resurgir como la virgen. ¿Por qué no podemos aprender a traer la alegría y la felicidad? Pero hay algo fuerte de que cuando te pasa algo muy grave, perder a alguien que amás, te hace recapacitar, ¿no? Es como que la muerte es un punto de inflexión filosófica. Y bueno, sucedió eso con mi mejor amigo que falleció cuando éramos chicos, 20 y pico de años, y eso me llevó a tocar fondo y a cuestionar cosas, ¿no? De dónde venimos, a dónde vamos, quiénes somos, las preguntas fundamentales.
Y bueno, ahí empezó a emerger la simbología, lo inconsciente, lo arquetípico, que es lo primero con lo que uno se encuentra cuando se Pero te agarró indaga. por la antropología Posteriormente. bien. O sea, esa búsqueda Primero fue la respuestas conciencia. y tratar de sobrevivir a ese dolor que te estaba pasando, Claro. la conciencia. Primero fue el estado de conciencia. Fue buscar en lo propio, en lo interno, respuestas a quién es uno y por qué alguien joven, bello, artístico y creativo se muere. Y alguien quizás oscuro y triste está ahí hasta los 120 años. Hay cosas que uno no entiende de las contradicciones de la vida. Por nuestra cultura. Por estar Porque nosotros bajo una creemos que creencia modelada. se termina todo acá y hay civilizaciones que celebran ese paso. Exacto. Porque la noticia es que todos nos vamos a morir. Claro, es como, no claro. sabemos cuándo, pero la única certeza Claro. que tenemos desde que nacemos. Sí, eso y a eso sumarle la inocencia de pensar que Dios es, no sé, es un señor barbudo con un compás y una escuadra, qué sé yo, diseñando el universo donde los buenos le tienen que ir bien y los malos mal. Y quizás la realidad es más simple y hay que quitarse un modelo establecido, quizás judeo-cristiano, qué sé yo, depende de donde cada uno esté modelado en su creencia. Y por ahí entender que el aprendizaje pasa por la misión que cada persona tiene en este camino, en este recorrido que nos toca desde que nacemos hasta que nos morimos. Claro. No tiene que ver con ser más malo o más bueno, sino Claro. con el nivel de conciencia que se va desarrollando y que vamos alcanzando dependiendo de esa misión a la que vinimos. Es tan difícil y tan importante encontrar esa misión. Tal vez Claro, hay gente claro. que se pasa la vida buscándola. Son los temas que creo que Pero estamos vos lo encontraste, nosotros. digo yo. Sí, pero viste, a ver, yo te voy a decir, de grande lo encontré, y vos me vas a decir, no importa cuándo, lo importante ¿Qué es de encontrar, grande? claro. De grande yo te hubiese dicho, no sé, a los 95 Y hay de gente grande. que nunca lo encuentra, hay gente que Ok. nace y ya está, y bueno, cada uno en su lugar, ¿no? Lo va a ir encontrando su propia misión, que es súper importante porque creo que cada uno tiene que ocupar su lugar, es una cuestión de orden, pero entendido orden como armonía y belleza, o sea, el do, el mi y el sol, ¿viste? Que hace esa armonía. Si cada uno de nosotros ocupase su lugar, no importa cuál fuese ese lugar, sea ser, no sé, el encargado del portero de un edificio, la persona que limpia la calle, la señora que está limpiando en la casa de otra persona, qué sé yo, el lugar desde el más humilde hasta el lugar político más elevado, es una cuestión de orden, no hay una cuestión de más, menos o mejor, sino de la organización y de esa armonía. Ahí las cosas me parece que funcionan. Saber cuál es la función de cada persona y sentirlo como desarrollando la misión de vida. Estamos hablando del tiempo, estamos hablando Claro. de los cíclicos del tiempo. Claro, completamente. Entonces, por ahí podemos, me encantaría que puedas compartir esto de tu idea del tiempo y... Yo sé lo que querés, Valen. Vaya. Respecto al tiempo, sé lo que querés. Que es esta discusión de una cultura eurocéntrica hegemónica, que no es una crítica a la gente europea ni a sus costumbres ni a su cultura, sino a sistemas de educación, sistemas políticos, económicos, que en el mundo se vuelven hegemónicos, de control con una sola visión, y donde hay una bajada de línea, ¿no? Que tiene que ver con un tiempo lineal, un timeline, ¿no? Y un framework. O sea, vos tenés la línea recta en el colegio donde van de acá para allá, donde vas a tener el paleolítico, el neolítico, Sumeria, como decías, entre el Tigris y el Éufrates, una evolución que va a llegar a la frutilla con Europa, ¿no? Y quizás en esos timelines aparece casualmente el descubrimiento de América, como ya una falacia, como de que descubrieron. Nada, ya lo sabemos todos, miles de años, gente acá habitando. Entonces ese timeline está bajo una hegemonía de una historia de la humanidad. Y desde eso hasta el Big Bang, ¿no? Como que hay un relato de lo que el tiempo es, y parece ser como que el tiempo es lineal, con estas cuestiones hasta de Sarmiento, ¿no? Civilización o barbarie, Claro, lo antiguo es salvaje y lo moderno es civilizado. Como una idea de tiempo, esta idea de tiempo da evolución, como Claro. que todo lo que estuvo antes era menos desarrollado, éramos Claro. menos inteligentes, Claro. teníamos menos capacidades, Exacto. como que fuimos, pero las pruebas sí. nos muestran Claro, otra claro. cosa. ¿Quién es salvaje? O sea, una cultura que por ahí tiene un iPhone pero destruye su medio ambiente, contamina el agua. O sea, ¿quién es realmente salvaje, no? O sea, culturas ancestrales que respetaban la reciprocidad entre hombre y mujer, niños, ancianos, cuidaba el agua, ceremoniaba para agradecer una cosecha.
quién es el salvaje, ¿no? Y cada uno tenía como su lugar dentro de estas pequeñas sociedades. Y eso también habla del tiempo como cualidad y no como cantidad, no 24 horas, segundos, sino cualidades. Y esas cualidades que en realidad tienen el tiempo como flujo son cíclicas, no son lineales. No implica que yo haya ido para adelante en el tiempo con esta cuenta de tiempo desde 2000 años hacia atrás o hacia el presente, que se esté mejor o peor, depende del concepto. Vos utilizaste la palabra evolución, pero evolución desde un punto de vista darwiniano, en el sentido de que 100%, freudiano, en el sentido de que sí, lo inconsciente se va haciendo consciente, y hace 3000 años tenía una mente infantil, y cuando uno lee a Platón, lejos están de tener una conciencia rudimentaria. Claro. Tiene una cultura que es excelsa. Bueno, ¿y hace cuántos años se construyeron las pirámides? Y Tiwanaku, y decís cómo hicieron para hacer. Claro. ¿Y cuál es claro. Es como que el justificativo es no usaron tecnología extraterrestre, que yo no lo descarto, pero me parece que tampoco podemos como justificar en eso porque no lo entendemos o no sabemos cómo lo hacían. Exacto, es que, digamos, cuando veníamos charlando antes, veníamos hablando de que era necesario hacer algunas salvedades para hablar, ¿no? Porque tiene muchas dimensiones la charla nuestra, y sin embargo estamos usando el habla encadenando palabras de forma lineal, entonces necesitamos como ampliar lo multidimensional de la charla, porque la realidad es muy compleja en ese sentido, y necesitamos una pluralidad de enfoques para poder hablar de esto. Entonces, cuando hablamos de que quizás Tiwanaku o las pirámides o Mesoamérica no haya sido construido por extraterrestres, sino por una cultura pretérita, quiero decir, antigua, con otro estado de conciencia y con un uso de una tecnología que vaya a saber cuál era, que frente a esa sofisticación de Giza, las pirámides de la Gran Pirámide o Tiwanaku, como dije antes, no lo entendemos hoy en día porque no nos dan ni las herramientas, ni los pesos de las piedras, ni la complejidad matemática de la construcción. Tenemos que postular un extraterrestre, que no quita que el extraterrestre no exista o no haya interactuado con nosotros. Lo que estamos tratando de decir es que... ¿Por qué no nosotros? ¿Por qué no nosotros? Exacto. ¿Por qué no humanos ancestrales? ¿Por qué alienígenas ancestrales? Tengo una pregunta que por ahí, así como está el eslabón perdido en la evolución, puede que se haya perdido un eslabón entre esa civilización que tenía todas estas capacidades y nosotros. Pasó algo, esto es cíclico, volveremos nosotros a tener esas capacidades y después las perderemos y las volveremos a recuperar. Es por habernos alejado de la naturaleza, de vivir como con los ciclos naturales en nuestra vida cotidiana. Qué buen punto. Nos vamos a un corte y volvemos en un ratito. Recién decías algo súper interesante, que es este enfoque de cómo entender algo muy avanzado y muy complejo, pero que se encuentra en el pasado. Frente a una arqueología y antropología, que esto no es una agresión, sino es tratar de actualizar los modelos arqueológicos y antropológicos con una descripción de... Tiwanaku tiene 900 años, las pirámides fueron hechas por Keops en el caso de la Gran Pirámide y la meseta de Giza. Ok, mostrame las herramientas con las que la construyeron y las técnicas, y ningún arquitecto, ningún ingeniero puede saber bien cuáles fueron las técnicas. Entonces se genera una contradicción, ¿no? Porque vos me decís una piedra como en Tiwanaku, como la andesita de grado de dureza 7 en la escala de Mohs, ¿qué tan dura es la piedra? Con una herramienta de cobre que tiene 4 o 3. No podés con algo más blando trabajar algo más duro. Entonces, frente a las soluciones, un extraterrestre con láser, con tecnología, que ¿por qué no? No digo que no, como decíamos recién, Totalmente. no quiere decir que los extraterrestres no existen, no hayan tenido contacto, quiere decir que no fueron ellos los que lo construyeron. En este caso. Que quizás o las piedras, vamos a mostrar las imágenes, las piedras en esquinas que lograban ángulos con una sola pieza de piedra. Lo mostraste y ahora lo es lo un vamos, capítulo lo vamos aparte de nuestra charla, porque piedras poligonales, o sea, ¿cómo vas a poner una piedra poligonal? Si es más fácil encajar un cuadrado en un rectángulo, no 10 ángulos. Flautas de piedra. Flautas de piedra dobladas, un montón de cosas que hay una solución para eso en cuanto a las piedras de Tiwanaku, que no usaban juntas, que son impecables, que tienen calados internos, que sin ser un calado interno con esa calidad es muy difícil de ser hecho. Hay respuestas para eso. Y otra respuesta es que quizás fueron hechas en otro tiempo donde nosotros teníamos otro tipo de tecnología y de conocimiento. Por eso algo como anacrónico en el discurso antropológico y arqueológico de cuándo fueron hechas. Quizás ciclos perdidos
con algún tipo de interferencia en la línea de tiempo, como quizás un cataclismo, algún problema geológico, que haya terminado una cultura muy avanzada. Una pandemia. Una pandemia, claro. Tuvo una serie de situaciones que andás a ver cuáles fueron y que hayan vuelto a comenzar y que quizás nosotros tengamos una interferencia y no tengamos la memoria, la continuidad de la memoria hacia esos sucesos como hipótesis. Hasta ahora, porque por ahí hoy estamos preparados para entender cosas que tal vez antes no. Antes necesitábamos poner la vista afuera, claro. Hoy por ahí la necesidad es Hay un grupo empezar... de gente que propone esto, pero el problema es la hegemonía educativa y de esa hegemonía eurocéntrica. Quiero decir, Ameguino acá, Florentino Ameguino planteó un montón de cosas antropológicas, fue tomado como loco, como por ejemplo que los tehuelches, los Guenenaquenes, los Selknam convivían con la megafauna, con el gliptodonte, lo trataron de loco. Hoy en día vas a un museo y está Ameguino, el gliptodonte, porque descubrieron que realmente convivíamos con la megafauna y eso implica que el humano está hace miles de años en territorio argentino, el actual territorio argentino. Entonces, bueno, también tiene que ver con quién te está contando la historia, ¿no? Muchos pensadores y muchos filósofos y arqueólogos tienen otro punto de vista alternativo. La invitación es a tratar de abrir un poco la cabeza y animarse a pensar por qué no puede haber pasado esto. Como con todas esas verdades absolutas, que hay miles de verdades absolutas con las que nos adoctrinaron. Claro. Empezar a pensar por qué no, o por qué sí, o por... Hacerse preguntas, esa es la consigna, y animarse a pensar. Pero ahí hay un punto clave, que es no un grupo de opinólogos que mira YouTube, sino usar la ciencia, pero la ciencia en serio, no la doctrina y el dogma científico que se transforma en una especie de religión donde hay una bajada de línea de una autoridad y uno le cree por fe. Porque eso no es ciencia. Totalmente. Entonces, si vos tenés toda esta serie de inconvenientes, de inconsistencias a la hora de explicar determinados fenómenos que no encajan, vos no tenés que complejizar el modelo para que encaje con el paradigma reinante. Vos lo que tenés que hacer es cambiar el paradigma. Genial. Entonces, bueno, eso es lo que hace un verdadero científico, no alguien que tiene un dogma. Bueno, y ese científico tiene que tener ese entusiasmo y esa pasión que lo mueva como te mueve a vos, porque yo te escuchaba en la charla y quiero que me lo cuentes ahora, esto de encontrar el nexo entre diferentes símbolos de diferentes culturas y diferentes civilizaciones, y que al final terminen siendo casi el mismo. No te quiero spoilear el final, pero no. que tiene un eje en común. Claro que sí. O sea, volvemos al comienzo de la charla y está buenísimo. En el tiempo cíclico, la charla se está dando cíclica. Esto estamos demostrando que el tiempo es cíclico. No es lineal. Volvemos al principio de la charla de cómo se llega a la simbología y la antropología. Al principio, cuando empecé en ese camino de autodescubrimiento, de autoconocimiento, empezaron a emerger imágenes y símbolos que yo nunca había leído ni había visto en ningún lado. Y después me empecé a dar cuenta que formaban parte no solo de la mitología grecorromana y grecolatina, sino también de las historias de nuestros ancestros en Abya Yala o en la América nativa. Y ahí es donde aparece, obviamente, Carl Jung, que es el que, de alguna manera, mostró todo esto, ¿no? Como discípulo de Freud, abriéndose un poco del camino de Freud, hablando de lo inconsciente colectivo, tomando... Los arquetipos. Exacto. Los arquei, esta cosa de San Agustín, de los griegos, de esa estructura subyacente que es común a todos nosotros. Y hasta ese punto todo bien, quiero decir, tenemos estructuras que se repiten porque somos todos humanos. Entonces el arquetipo opera, no importa si sos griego, egipcio, tihuanacota, mesoamericano, hopi o patacón. Pero cuando empecé a profundizar en esa primera idea de que era una repetición arquetípica, la conexión simbólica, me empecé a dar cuenta que no solo estaban conectados los símbolos, sino las tradiciones, las lingüísticas. Cuando empezás a buscar pruebas de ADN, los ADN empiezan a estar de otra manera, como la academia nos cuenta que fue poblada América. Entonces, cuando uno tiene una serie de pruebas, que no es solamente la simbólica, empezás a decir, ojo, habría que replantear el origen de la civilización y de los contactos. Realmente América y nativa, Abya Yala o el nombre que cada uno quiera, evoluciona separado de Asia, de Egipto y de China, o hay contactos, y esos contactos no están documentados en las grandes historias, sí en los aventureros, en los comerciantes. Vinieron los vikingos acá antes que Colón, qué sé yo, los griegos, los romanos, aparece Perú en los mapas romanos. Los polinésicos, fuimos nosotros para allá porque seguimos con una cosa lineal. Quiero decir, hay que pensar el intercambio en los dos sentidos.
¿no? Cuando uno estudia, por ejemplo, cuando estudié el Srimad Bhagavatam, que es un texto clave en el hinduismo, y hablan del poblamiento en India, donde están los drávidas, que los drávidas son como los pueblos originarios hindúes, y llega el tiempo védico, y llegan otras corrientes, los nombra como Karas, Huaras y Mayas. Son todas tribus, los Huaras son los guaraníes, los Karas son los Karaquitu de Ecuador, los Mayas son los mayas. ¿Eso por qué? No, es que, ¿por qué no se sabe? ¿Y de qué año? Porque si es previo a los Vedas, muchos años. ¿Cuántos años? No sabemos, no se sabe, porque esto va a coincidir con un con un momento geológico, que es el cambio del Pleistoceno al Holoceno hace 12.000 años, que es donde Platón va a ubicar a la Atlántida. Porque cuando uno cuenta en el Critias o en el Timeo que Platón habla de la Atlántida por medio de Solón, que era uno de los 7 sabios, que los sacerdotes de Thais le cuentan la historia de la Atlántida y ellos pueden calcular cuántas generaciones para atrás, y se calcula da 11.000, 12.000 años, que fue cuando fue este cataclismo. Entonces quizás este cataclismo hace 11.000, 12.000 años, con un fragmento del cometa Encke que impacta la Tierra y donde se extingue la megafauna, el tigre diente de sable, el gliptodonte, qué sé yo, el megaterio, todos estos animales, es muy probable que mucho de la humanidad se haya extinguido ahí. Y ahí perdimos la memoria. Y hay como un reseteo ahí. Y los que comienzan como cazadores recolectores, y desde ahí la idea de que nuestra civilización aparece en Sumeria hace 6.000, 7.000 años. Quiero decir, hay un montón de pruebas que refuerzan esa idea. No es solo la Atlántida. Genial. Son un montón de textos y de la tradición oral. O sea, cuando hablas con los abuelos y las abuelas en Perú, en Bolivia, en el norte argentino, esa gente de 80, 90 años, que su bisabuela, o sea, te puedes remontar a 200 años, 150 para atrás. Increíble. Lo que se van transmitiendo, ¿no? Como quiénes son los ñaupas, los antiguos en América, de dónde viene Viracocha, Pachacamac. Hay que volver a los viejos, hay que Claro, aprovecharlos a los viejos hay que mientras aprovechar. los tengamos. Claro, porque es la memoria viviente. Entonces, quiero decir, se puede articular todo este corpus, tradiciones orales, pruebas simbólicas, pruebas de ADN, articular la ancestralidad con lo más moderno, y que lo moderno no desmerezca lo antiguo, y que lo antiguo no se pelee con lo moderno. Totalmente, y aprovechar todo lo moderno y toda la tecnología que hoy tenemos, como la gran tecnología que pudimos alcanzar hasta ahora, pero aprovechar eso para volver a los orígenes. O sea, yo creo que todas las señales están dadas para volver hacia la naturaleza, volver hacia el ser humano, volver a tener fe en esto que somos nosotros como especie. Claro. Y confiar porque Claro. 12.000 años, 15.000 años, no sé cuántos años, pero es como que se fue y vino tantas veces que la información está en algún lugar. O sea, Claro no es que sí. desapareció, es volver la vista, y muchas veces esos grandes secretos se esconden a la vista de todos. Totalmente. Porque los grandes secretos de la historia están para quienes están predispuestos a verlos. A buscarlos, como totalmente. estos símbolos Claro. entre la chacana y los símbolos hindúes, por ejemplo. Exacto, hay muchas de esas estructuras que se repiten por todo el planeta, que pueden ser por la repetición arquetípica de estas estructuras subyacentes, y también puede haber habido un contacto directo. O sea, esta gente viajó en un barco de forma concreta y encontrar su firma, quiero decir, el mismo encaje de piedra, el mismo corte de piedra, el mismo diseño, la misma tradición, la misma lingüística. El sánscrito con el quichua runasimi tiene como 300, 400 palabras en común, y me estoy quedando corto para ser humilde. Creer. Y no es solo eso, el chino, el japonés con el Genena Kena tiene una conexión. Todo lo que había imaginado en un mundo que cambió, todos mis sueños despertaron. El buscar la buena vida, me di cuenta una mentira. El secreto de lo simple, entendí lo que tenía. Todo lo que había aprendido, ese tren que solo pasa una vez por el camino. Cada día que comienza es un nuevo desafío, elegir el sentimiento y romper con lo prohibido. Una esperanza, un corazón que
siempre sueña, en una misma voz que rompe mil cadenas, un nuevo mundo por vivir, queriendo descubrir lo que hay en mí. La misma música que calma y acompaña, con melodías desde el mar a la montaña, encuentro la felicidad, el verdadero ser que existe en mí. El amor. El amor. Todo lo que había conseguido sin pensar en los demás, ese tiempo está perdido. Hoy entiendo que las flores dan al cielo sus colores y no existe mal de amores si en el todo hay uno mismo. Todo lo que había esperado hoy lo cambio por amor, por estar solo a tu lado. En tus brazos tengo calma, en tus ojos veo mi alma, y esa vida que tenía ya no la quiero vivir. Una esperanza, un corazón que siempre sueña, en una misma voz que rompe mi